Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué te aferras a la vida pasajera? Como la flor florece y con el sol se seca, pronto se acaba lo que hay en esta tierra. Solo Jesús podemos tener vida eterna. No te ilusiones con las cosas materiales, porque al morirte no puedes llevarte nada. Se está acabando tu existencia en esta tierra. Se está acabando la esperanza para tu alma. ¿Qué piensas tú para responder al Señor? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuáles serán tus palabras? Por inocente Dios a nadie tomará. No habrá mentira porque a Dios nadie lo engaña. Lo que aquí tú haces reciclado quedará. Lo que ahora siembra lo recogerás mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy es el tiempo, es el día de salvación. Para mañana será demasiado tarde. No dejes que se acabe tu oportunidad para no tener mañana que lamentarte. Aunque parezca muy grande tu error, pide perdón, Dios será amplio en perdonarte. Dios para nadie quiere la condenación. Él quiere que todos con Él puedan salvarse. ¿Qué piensas tú para responder al Señor? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuáles serán tus palabras? Por inocente Dios a nadie tomará. No habrá mentira porque a Dios nadie lo engaña. Lo que aquí tú haces reciclado quedará. Lo que ahora siembra lo recogerás mañana. ¿Qué piensas tú para responder al Señor? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuáles serán tus palabras? Por inocente Dios tomará. No habrá mentira porque a Dios nadie lo engaña. Lo que aquí tú haces reciclado quedará. Lo que ahora siembra lo recogerás mañana. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Cantaremos estos coritos para la gloria del Señor. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla
maravilla es tener una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Y canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Y canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida,
la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Albina Pineda, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Le traigo este testimonio para que si usted está pasando por algo así, parecido a lo que voy a testificar, tenga la confianza y esto sea de bendición para su vida. En mi casa, mi compañero, él le habían prestado una chaqueta y a mí no me daba buena espina que él la tuviera ahí, pues, y yo le había dicho que la entregara porque si no yo la iba a agarrar y la iba a quemar. Entonces, bueno, él no accionaba de llevársela. Un día me tocó salir con mi hija, con Maurimar, y dejé a mi hija Maureli en la casa porque ella tenía clase. Luego yo le doy instrucciones que cuando yo regrese, ella me vaya a buscar a la parada porque iba a traer una maleta muy pesada y para que ella llevara un carrito y me ayudara a llevarlo para la casa. Cuando yo la estoy llamando de que ya estoy de regreso, no me atendía la llamada. Y me extrañaba porque yo le dije, está pendiente del teléfono para que cuando nomás me baje de ahí, usted ya está en la parada. Y nada que me respondió el teléfono, se lo repiqué a la tercera vez, ahí ella me respondió. Y bueno, la veo que va hacia la parada, pero la veo muy extraña, pues la veo toda espelucada, la veo caminando muy apurada y no es su paso normal, pues, y la veo como muy agitada. Y me preocupé pues de que ¿qué le pasa a esta muchacha? Porque viene así. Cuando se me acerca, yo la veo que ella viene muy roja y viene y me agarra y me abraza así como que, bueno, era como una protección en ese momento para ella. Y yo le digo, ¿pero qué te pasó? Me enseña las manos, me dice que, ay, no sé, mami, que estaba como en shock. Y yo le digo, pero bueno, ¿qué te pasó? Bueno, como no aguantaba la presión, yo le digo, pero bueno, ¿qué te pasó? ¿Te violaron fue? ¿Qué pasó? No, mami, ven que te voy a contar en la casa. Cuando llegamos a la casa, pues ella me dice que cayó bajo una influencia que le estaba dando órdenes. Y ella estaba obedeciendo esas órdenes, pero eran órdenes diabólicas. Ella me enseña que carga las manos cortadas, hizo el intento de cortarse la parte de lo que es la vena, y yo pensaba que era que la habían amarrado, pues, que la habían atado ahí, entonces ella me dice que era que ella estaba recibiendo órdenes como que si tuviera una parte en su cuerpo y otra parte fuera de su cuerpo, y que ella obedecía, pues, pero a la vez se le venía así como que estás haciendo, eso es malo, eso no puedes hacer eso. Y de ahí ella luego se mete para el cuarto como para escaparse de eso, y resulta que en el cuarto la ataca peor porque hay una extensión, y entonces empieza a darle instrucciones que agarre esa extensión y se la envuelva en el cuello y se ahorque, pues. Y entonces ella también sentía así como que no, pero porque yo voy a hacer eso y porque me siento como con tanta fuerza hacerlo, que no quiero hacerlo, pero estaban dos fuerzas ahí que la estaban, una jalándola para acá y otra para allá. Y ella dice que cuando yo la llamo la tercera vez que ella responde el teléfono, ahí fue donde ella salió de esa atmósfera, pues, y salió corriendo, y por eso es que me llega tan alterada a la parada, porque en ese momento fue que ella logró como soltarse de eso. Y por eso me asusté cuando la vi así en esa condición. Y entonces luego empiezo a preguntarle a ella, pero ¿qué pasó? Como que qué hizo ella en el transcurso de la mañana, que se había ido a clase, con quién había hablado. Entonces ella me dice, no, yo fui todo normal, pero es que algo tiene que haber pasado para que una fuerza espiritual te haya atacado de esa manera. Entonces, claro, ella mira hacia donde está la chaqueta, y ella me dijo que se la había puesto. Y yo le digo, ¿por qué tú te pusiste eso? Esa chaqueta a mí no me da confianza. Entonces ella dijo, pero fue un momentico que me la puse. Pero como a los 20 minutos empezó la influencia pues a tomarla.
Y bueno, gracias a Dios, pues que la sangre del Señor Jesucristo nos protege. Y ella justamente empezó a atacarla como unos minutos antes de que nosotros llegáramos, porque si lo hubiese atacado antes, entonces hubiese sido peor para ella. A lo mejor el enemigo hubiese avanzado un poco más en hacer esa maldad. Bueno, después luego mi compañero me dice que esa chaqueta se la había prestado un muchacho, pero que él era un pran. Entonces, claro, yo digo que toda esa influencia la tomó a ella y ella quedó indefensa. Entonces, para que este testimonio, para que nos sirva de reflexión, de que a veces nosotros, más que todo como damas, nos gusta a veces compartir ropas, y eso no está bien, aunque lo veamos que sea muy sencillo, pero no sabemos qué espíritu puede tener esa persona. Entonces nos envuelve a nosotros en esa atmósfera y de repente estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Quizás no lo va a atacar como atacó a mi hija ahí en ese momento, pero sí puede venir de una manera donde las actitudes y el comportamiento de cualquiera de nosotros puede cambiar. Y a veces no nos damos cuenta, pues porque pensamos que no, tomamos esto prestado, pero lo carga una persona que es buena, pues que no, pero no sabemos qué realmente hay detrás de todo eso. Entonces, que esto les sirva de reflexión, que sean cuidadosos con las cosas que llevan a la casa, y que eso es real, porque así como el profeta le dijo a su hijo que se quitara esa chaqueta, pues yo puedo dar testimonio de que eso, cuando lo tiene esas cosas, sí le quedan influencias ahí, porque si no ha sido por la misericordia del Señor, no sé qué hubiese pasado con mi hija. En esta hora no sé hasta dónde hubiese podido avanzar el enemigo hacia su vida. Pero le doy la gloria, la honra, el honor y la alabanza al Señor Jesucristo, que Él siempre está pendiente de lo nuestro, pues de que nuestras oraciones no caen en tierra. Siempre está la protección ahí para cualquier persona que uno ore, esa persona está protegida, y más nuestros hijos. Y bueno, el Señor la protegió, y como yo siempre cuando salgo oro y pongo mi casa, mi familia, y le digo: Señor, toma esta casa, pon ángeles dentro y fuera de él, entonces ahí yo estoy seguro que estaba el ángel del Señor y la protegió. Bueno, que le sea de bendición y de reflexión y de ayuda, y puede ser que observe y puede haber una actitud entre su familia, y allí está la advertencia. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Intercesores de Dios, Reyes y Sacerdotes, parte 22. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, agradecidos del Señor por su amor y por su misericordia, la cual hace que estemos aquí en esta hora, testificando del poder de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros, y que ese camino está abierto para todo aquel que quiera y a todo aquel que se arrepienta de sus pecados, porque esa es la puerta por la cual uno entra a ese camino, el arrepentimiento. No hay otra manera de allegarse a Dios sino por la vía del arrepentimiento. Si usted intenta entrar a Cristo, a tener comunión con Cristo sin aborrecer el pecado, no podrá, porque son elementos completamente distintos y que no tienen ninguna clase de unidad o de semejanza. Cuando usted se allega a Cristo amando el pecado y practicando el pecado, la incredulidad, siendo un incrédulo a la palabra, usted no puede tener compañerismo con Cristo. Entienda eso.
Si usted es un incrédulo a la palabra, si usted es un incrédulo al Espíritu Santo, usted no puede tener compañerismo con Cristo. Aunque el nombre del Señor esté en sus labios, o aunque diga o testifique que usted ama al Señor, no puede tener compañerismo, porque son dos idiomas distintos. Usted estará hablando una cosa, pero no hay algo que atraiga al Señor, no hay una fe que atraiga al Señor, porque usted en el fondo de su corazón no cree la palabra. Escuche muy bien esto. Usted quiere sentir la presencia del Señor en su vida, usted quiere ver a Dios en su vida. Yo creo que ese es el deseo de cada creyente, de cada hombre o mujer que han rendido sus vidas al Señor y que están en las iglesias. No importa en qué iglesia esté, todos quieren ver a Dios. Ojo, todos quieren tener compañerismo con Dios, porque usted le puede decir a cualquier creyente en cualquier iglesia, en cualquier denominación, si quieren tener compañerismo con Cristo, y todos les van a decir que sí. Ojo, todos le van a decir que sí, nadie le va a decir que no. Y eso es algo que toda persona que va a una iglesia y que se le dice eso, o se le pregunta eso, todos van a afirmar su deseo de tener compañerismo con Cristo. Pero para tener compañerismo con Cristo hay que conocer a Cristo. Hay que conocer y saber cómo es Él, qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que a Él no le gusta. Porque si usted, hablando humanamente, poniendo estos ejemplos para que usted pueda entenderme, si usted quiere tener compañerismo, usted que es una persona del mundo, quiere tener compañerismo con un cristiano y quiere ser amigo de ese cristiano, pero usted va allá con un cigarrillo o con una lata de cerveza tomando, no puede haber un compañerismo, porque son dos idiomas distintos. Si usted ama el pecado, usted no puede tener compañerismo completo con ese hermano, porque si es un hermano que ama al Señor y que está viviendo para Dios, la sola posición en la cual usted se encuentra, amigo pecador, no es agradable verlo a usted hablando cosas que son contrarias a la palabra y haciendo cosas que son contrarias a la palabra. Lo que él hará es testificarle y decirle la verdad. No bebas, no fumes, no hagas eso porque al Señor le desagrada. Comienza el choque de visiones y de caracteres, porque uno, el carácter de Cristo se está formando, y el otro, el carácter del pecado, está formándose también en el otro, porque son dos caracteres. El carácter de Cristo y el carácter del pecado en el pecador. Son dos maneras, visiones, naturalezas distintas. Uno ama a Cristo y su palabra y todo lo que tenga que ver con Dios, y el otro ama el pecado. Ama todo lo que tenga que ver con el pecado, lo atrae, lo seduce. Para él es algo agradable. Para el cristiano al cual Dios ha cambiado su naturaleza, ya el pecado es una repulsión. Ya no quiere saber nada del pecado. Y lo que antes ese hermano amaba, ahora le parece algo desagradable y se siente mal cuando alguien practica eso. Practica el pecado en todas sus formas. Pero para el pecador, por cuanto tiene otra naturaleza, y esa naturaleza le muestra otra visión de la vida y de todo lo que lo rodea, incluyendo la Biblia, su visión es completamente pervertida con relación a la vida, con relación a Dios, con relación a la Biblia. Uno ha escuchado barbaridades de personas cuando se expresan de Jesús o cuando hablan de la palabra de Dios. Personas que son incrédulas, que no conocen a Dios. No conocen a Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza
le da una visión de las cosas, se basa en lo que le gusta, en lo que quiere, lo que los sentidos de su carne le piden. Fíjense, por eso cuando un pecador quiere tener compañerismo con un verdadero creyente, entonces ese creyente siente en su corazón la tristeza por la condición. No hay una atracción, no hay un compañerismo, no hay algo que lo una en una sola visión. No lo hay. Fíjense, así usted creyente, si usted ama el pecado, escuche bien, si usted ama el pecado, si usted ama las modas del mundo, si usted ama el mundo, entonces, ¿qué dice la Escritura? El amor del Padre no está en usted. Ahí hay algo que es digno de ser considerado. El amor de Dios no se está manifestando en usted. Usted no está unido al amor de Cristo. No están hablando el mismo idioma, no están sintiendo lo mismo, no están buscando lo mismo, no hay el mismo sentir. Ese famoso dicho que el profeta siempre mencionaba, que se lo decía a su mamá, nosotros a veces lo aplicamos a los que no son creyentes, pero también se aplica a los creyentes. Aves de un mismo plumaje se juntan. Aves de un mismo plumaje se juntan. Ciertamente se juntan los pecadores, pero también se juntan los creyentes, los que aman a Cristo y desean hacer lo correcto, los que desean hacer la voluntad de Dios. ¿Hay algo malo con su experiencia si usted anhela tener compañerismo con mundanos? Si usted desea conversar con mundanos y entra en las conversaciones de los mundanos, porque no se está diciendo que no hable con ellos, sino que usted entra en la conversación de ellos y participa en la conversación pecadora de ellos. ¿Se dan cuenta? Allí hay una mala señal. Cuando usted entra en una atmósfera que no es la atmósfera de fe, allí hay una mala señal. Cuando usted, hermana, habla con la vecina y su vecina viene con comentarios, con chismes que destruyen y usted participa de eso, allí hay una mala señal en usted, hermana. Cuando usted participa de comentarios y de cosas que son desagradables para Dios conforme a la palabra, allá hay una mala señal en usted. Porque ese dicho, aves de un mismo plumaje se juntan, como que se está cumpliendo, pero para lo malo. Tenga cuidado. Cuando apenas entra en una atmósfera del mundo, y más en este tiempo en que estamos viviendo, en este mes que estamos viviendo, cuando apenas se le propone participar en algo de este mundo y usted abiertamente participa, cambia su manera de hablar, cambia su manera de vestir, cambia todo, allá hay una mala señal, tenga cuidado. Pero ¿por qué, hermana? ¿Por qué usted se vistió así? No, porque en ese lugar no podía ir de otra manera. Pero ¿qué estaba en su corazón? ¿Acaso usted no tiene temor de Dios? ¿Acaso no le entristeció con el Señor hacer eso? Hoy en día se dan muchas fiestas de fin de año. Usted participa en las celebraciones que son contrarias a la palabra. Se le verá a usted con una botella de cerveza. Se le verá a usted haciendo cosas contrarias a la palabra. Fíjense, hermano, son exámenes. Estamos hablando de que usted, quien me dice, y yo le creo, que es un cristiano y que desea tener compañerismo con Dios,
usted practica esas cosas y apenas viene otra atmósfera contraria a la de Dios, usted participa en eso. Hay una mala señal. Usted no está teniendo compañerismo con el Señor Jesús. Usted fácilmente, como una veleta, como dice la Escritura, como el tamo que arrebata el viento, cambia de acuerdo a donde sopla el viento del mundo. Si el viento del mundo sopla a algo contrario a la palabra, usted se va para ese lado. Usted ama eso. Pero cuando viene una bendición, usted se inclina a la bendición. Hágase un examen, hermano y hermana. Tiempos como el de este mes es un cernidor poderoso, porque saca a relucir viejos amores. Hermano, saca a relucir viejos amores, cosas que usted amaba en el mundo, cosas que usted practicaba y que son contrarias a la palabra. Porque no es que usted en el mundo haya practicado cosas, sino que sea contrario a el ser que ahora a usted le sirve y que usted afirma amar. Nada debe comprometer su amor por Cristo, nada. Usted debe amar al Señor Jesucristo con toda su mente, con todo su cuerpo, con toda su alma, porque el enemigo va a venir a luchar eso. El enemigo va a venir a combatir eso. Como vino con Eva. Eva estaba en una atmósfera espiritual. Y Satanás, a través de la serpiente, le creó una atmósfera de incredulidad. Y ella se salió de la atmósfera de fe, porque le atrajo lo que la serpiente le habló. Ahora sí será sabia, Isha. Ahora será sabia. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque el diablo le creó una atmósfera y fue engañada, seducida, dice la Escritura. Hay personas que con sus palabras crean una atmósfera y hacen que esa persona termine haciendo lo que esa persona quiere que haga o que diga. ¿Cuántos hombres han seducido mujeres casadas porque les crean una atmósfera con sus palabras? Crean una atmósfera falsa de amor. Y hay mujeres que han dejado familia, hijos, esposo, casa, porque se dejaron seducir por ese ambiente. O han tenido aventuras con hombres y mujeres. O han caído en situaciones como aquel caso que mencionó el profeta de Nelly Sanders. Ella iba con una intención, pero no discernió y entró en el lugar que el diablo había creado, una atmósfera. ¿Y qué pasó? El diablo la sedujo con una atmósfera, la atmósfera que ella amaba en el mundo. Escuche bien. Cuídese de los antiguos amores del mundo. Cuídese de las tentaciones, de las cosas que usted amaba en el mundo. Cuídese de eso. El diablo va a querer crear una atmósfera. Si usted era una persona parrandera, el diablo le va a crear una atmósfera, lo van a invitar a esas atmósferas. Si a usted le gustaba beber, el diablo le va a invitar a esas atmósferas. Si usted era de los que se
divertía saliendo con muchas mujeres, o usted mujer con muchos hombres, se le va a crear la atmósfera. El diablo le va a crear la atmósfera para seducirlo, seducirla. ¿Se dan cuenta? Te queremos invitar a la fiesta, pero con ese vestido no. Ahí van a estar todas tus compañeras, todas tus amigas. Por un día que no te pongas un vestido, no te va a pasar nada. Te haces un corte en el cabello. Si te dejas envolver por esa atmósfera, el diablo te va a engañar. Cuídese, cuídese. Guarde sus vestiduras limpias. Si usted quiere tener compañerismo con Dios, porque esas cosas Dios las permite para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad, para que nuestra fe ancle, porque cuando viene la tentación como una tempestad, las raíces se profundizan más y más en la palabra. Es para eso Dios permite esas cosas, para que su experiencia y mi experiencia se profundicen en la palabra y no tema decir, Dios dice esto, eso no es correcto. Aléjese de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque usted quiere tener compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor lo vea a usted, hermano y hermana, en el altar, el Señor diga, Él cree como yo, ella cree como yo. Él me ama, ella me ama. Quieren tener compañerismo conmigo. Quieren sentir lo mismo que yo. Se quieren unir a mí. Lo que yo siento, dice el Señor Jesús, ella lo siente igual, él lo siente igual, es una unidad con Dios. A veces dos personas pueden estar juntas, pero no están unidas. Pelee la unidad, hermano, la unidad con Dios, peléela. Rindámonos más en las manos del Señor. Dejemos que el Señor escudriñe nuestros corazones y saque toda incredulidad de nuestros corazones para que Él pueda confiar más y más en nosotros. Que cuando Él profundice en nuestros corazones no encuentre incredulidad. Si encuentra incredulidad, Él no puede tener un completo compañerismo con usted y conmigo, porque hay reservas, hay límites, porque la incredulidad, que es el pecado, limita a Dios en su vida y en mi vida. La incredulidad limita el mover de Dios en su vida, en mi vida. Dios quiere confiar en nosotros, confiarnos cosas, pero nuestros corazones deben estar libres de incredulidad. Dios está haciendo esa obra en nuestras vidas. Y Dios ve si en su corazón o en mi corazón hay complejos, ideas, pensamientos, creencias, actitudes, costumbres, posiciones que sean contrarias a la palabra. Él lo sabe. Recuerden, nosotros venimos del mundo con ciertas ideas. Algunas son correctas, pero otras no. Y Dios no está interesado en que usted o yo manifestemos esas cosas
que limitan el mover de Dios en nuestras vidas, lo limitan. No hay una completa libertad. Si usted fuera electricista y coloca los cables por toda la casa para que la casa esté alumbrada, y cuando usted enciende la luz, ve que algunos cuartos tienen luz y otros no. ¿Por qué? Porque hay algunos que hay una falla en la electricidad, en el cable. Ahí va a haber oscuridad. Y en esa oscuridad Dios no se va a meter. ¿Sabe usted eso? Dios no se va a meter en esa oscuridad. Él quiere que usted y yo le pidamos ayuda al Señor. Señor, ayúdanos. Yo no quiero que este cuarto, este aspecto de mi vida, esta manera de ser, limite tu mover en mi vida. Señor, hablando en el ejemplo que estoy dando, Señor, que ese cable sea arreglado. Yo quiero que ese rincón de mi corazón quede alumbrado. Perdóname, Señor. Perdóname por haber guardado esa incredulidad, ese complejo. El Señor quiere hacer una limpieza, porque si estamos llamados a ser templos de Dios, todo su templo está alumbrado, no hay parte oscura. Ojo, en el templo de Dios no hay partes oscuras. Todas tienen que estar alumbradas por la luz de Dios, la luz de la revelación de Dios, porque esa es la luz que va a brillar en nuestro corazón y en cada uno de esos compartimentos de nuestro corazón y cada compartimiento de nuestro espíritu y cada compartimiento de nuestro cuerpo. En todo tiene que ser el Espíritu Santo alumbrando en revelación nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Porque no estamos llamados como cristianos a limitar el mover de Dios en nuestras vidas. Recuerden que la meta del Señor es una perfecta unidad, la unidad de Dios con su pueblo. Y para que eso se dé, nosotros tenemos que estar completamente rendidos. No puede haber una parte de nosotros. Si hoy en día usted le pone un pero al Señor en algo pequeño, en el día de mañana, en lo grande también le pondrá un pero. Usted limitará a Dios en su mover, porque Dios se mueve a través de usted y a través de mí. Él está llamado a hacerlo. Que el Señor nos ayude a entender eso, porque en la medida que entendamos eso, pasaremos a la siguiente etapa de servicio, a la intercesión, porque nosotros le damos gloria a Dios por su gracia, porque nos perdonó, porque nos limpió, porque nos salvó, porque nos llenó con su Espíritu Santo. Y ciertamente todos los días debemos estar agradecidos del Señor por esa gracia, por ese perdón, por esa misericordia que no merecíamos en lo más mínimo. Todos los días debiéramos darle gracias al Señor porque nos escogió, porque nos eligió, porque nos limpió y nos perdonó. Y nos llenó con su Santo Espíritu. Pero hay una parte que ahora Dios quiere que hagamos. Ahora Dios nos pide algo a nosotros. Si Dios nos da algo, ¿no le dará a usted algo al Señor? Si el Señor dio su vida por nosotros y pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar,
Si el Señor, ese Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos pide algo, usted estará dispuesto a hacerlo. Si Él le pide algo, usted estará tan unido, tan unido al Señor, que le diríamos al Señor, sí, Señor, heme aquí. Señor, yo también siento eso. Señor, a mí me duele eso. Yo siento esa carga también, Señor. Gracias, Señor, porque hay una unidad. Y si el Señor nos manda a orar, a interceder, a hablar, a predicar, ¿acaso lo haremos? Porque la obediencia debe estar basado en el amor. ¡Ojo! Piensen eso mientras, con su permiso, tomo un poquito de agua. Para que nuestra obediencia sea perfecta, debe estar basada en el amor. No hay nada más hermoso cuando alguien hace algo por amor. No por obligación, sino por amor. Porque en el amor, la obediencia en base al amor, denota unidad. Hermano, lo voy a repetir de nuevo. La obediencia basada en el amor denota o refleja unidad de ese hombre y de esa mujer con Dios. Hay amor. La unidad, cuando hay obediencia, cuando usted obedece porque ama al Señor y usted quiere agradar al Señor, lo que denota es que usted lo ama y que usted quiere y busca la unidad. ¿Sabía usted que el principio de la intercesión es el amor? Es la unidad con Dios. Porque debemos sentir lo mismo que Dios. Una vez se dijo, ¿sabía usted que Dios se entristece? Que Dios llora. ¿Sabía usted eso? Él lo hace a través de usted y de mí. Porque su cuerpo, hermano, tome en cuenta eso. Dios se entristece, Dios se duele, Dios llora. El Dios Todopoderoso llorando a través de usted y de mí. Cuando ve algo que rompe la unidad de la palabra, de la unidad de Dios. Cuando usted vea a alguien reaccionando de una manera violenta o con raíz de amargura, allí no hay unidad. Allí no hay unidad. No me importa quién sea usted. Allí no hay unidad con Dios, porque el hombre y la mujer el que es verdadero creyente va a reaccionar como Dios, pensará lo mismo que Dios, actuará como Dios, sentirá como Dios. Y cuando hay esa unidad, es más fácil que Dios use a ese hombre y esa mujer y tenga compañerismo con ese hombre y esa mujer y le confíe lo que a él le entristece, lo que a él le duele. También comparte las alegrías, pero si hay algo que está mal, ¿qué creen ustedes que hará Dios? Dios va a llevar a ese hombre, a esa mujer, a interceder. Va a sentir la misma carga. Pero ¿qué pasa si usted no siente igual? Está bien bueno que le haya pasado eso. ¿Habrá unidad allí?
¿Habrá unidad allí? ¿Será que realmente a usted le preocupa hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad? No su propio pensamiento egoísta. Hermano, hagámonos un examen para que podamos ser intercesores perfectos. Y para fundamentar lo que el Señor está diciendo en esta hora, la Escritura nos habla de un ejemplo de alguien al cual Dios llamó a interceder, porque cuando hablamos de interceder hablamos de oración, pero también Dios lo puede guiar a hablarle en amor a alguien o a predicar la palabra a un lugar si el Señor lo envía a usted. ¿Y qué ejemplo nos da la Escritura? Jonás. Jonás, Dios le confió algo, pero Jonás, no había unidad de Jonás con Dios. Hermano, había una falla, había un cable que estaba echando chispitas en Jonás. Jonás era un profeta y un intercesor, pero no estaba unido con Cristo. ¡Tremendo! ¿Y por qué usted dice eso? Eso es lo que vamos a leer. Algunos versículos. 3 versículos para después fundamentar lo que se ha de decir. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Jonás, capítulo 1. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra, que Él nos guíe, termine confirmando lo que ya comenzó a decirnos a cada uno de nosotros. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos por esta preciosa palabra, porque tú revelas siempre tu voluntad en la palabra. Todas las respuestas están en la Biblia. Eso lo descubrió tu siervo el profeta, el hermano Branham, que todas las respuestas están aquí en la Biblia. Solo necesitamos esa luz del Espíritu Santo, de la revelación, para entender tu plan y tu propósito. Porque tú no defraudas ni fallas a nadie. Cuando alguien realmente y de corazón puro desea hacer tu voluntad, tú te allegas a ese hombre, a esa mujer, y revelas tu voluntad. Y cuando revelas tu voluntad, tú expresas lo que está en tu corazón a cada uno de nosotros, para que nosotros sigamos esas pisadas y nos hagamos uno con lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a rendir todo egoísmo y todo pensamiento personal de cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo en este llamado que tú nos haces para ser intercesores, pero tú quieres que seamos intercesores perfectos, que nuestro servicio se base en la unidad, oh Dios, y en el amor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Perdona nuestras faltas y nuestros errores, y que tu Espíritu nos hable a cada uno de nosotros, y que pueda haber decisiones para la gloria de tu nombre. Sana todos los cuerpos que estén enfermos en esta hora, de los que están escuchando este servicio y viendo este servicio, y también bendice a todo
hermano y hermana que está atado a conceptos, ideas, pensamientos, costumbres que no lo dejan tener una unidad con Dios, que esas cadenas sean rotas. En el nombre del Señor Jesucristo, y tú nos hables a todos y que podamos con corazón abierto, humilde y reverente recibir tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Háblanos a todos nosotros. Amén y amén. El Señor está, a través de este tema, intercesores de Dios, está remachando todos los lugares en donde usted o yo pudiéramos estar fallando en nuestro amor y en nuestro servicio a Dios. Nosotros pudiéramos estar fallando en nuestro discernimiento de las cosas que Dios quiere y cómo quiere Dios que las hagamos. Nosotros pudiéramos fallar en nuestro discernimiento de las cosas que Dios quiere que nosotros prediquemos en un púlpito. Nosotros pudiéramos fallar en discernir la atmósfera en un cierto y determinado lugar que nos ayude a identificar la palabra cuando es hablada o cuando es manifestada. Y eso, en muchos casos, es por la falta de un compañerismo sincero y profundo con el Señor. Es una falta de sinceridad en el altar, porque hay cosas que no se admiten, hay cosas que no se confiesan y no se asumen como fallas y errores, sino como que así soy yo, esa es mi manera de pensar y así he sido toda la vida y así Cristo me recogió y así Cristo me salvó y así Cristo me perdonó. Eso es verdad, así Cristo te vio, así Cristo te perdonó, así Cristo te salvó, pero Cristo no quiere que te quedes así. Porque si tú me dices que Cristo quiere que te quedes así, con esas mañas o con esas ideas contrarias a la palabra, me estás diciendo que no has terminado de conocer a Dios, que no estás entendiendo cómo es Dios y lo que realmente Dios quiere para ti o para mí. En la medida en que nuestra experiencia va avanzando y nuestra comunión va creciendo en lectura de la palabra, en oír las predicaciones, leer los folletos, orar, en la medida en que hagamos eso, vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios, de cómo es Dios. Hay personas que han volcado toda su experiencia en leer folletos o en leer la Biblia. No tiene nada de malo, pero si usted no guarda el balance, me explico, usted no va a entender a Dios. Se va a llenar de conocimiento, pero no va a entender el propósito de Dios. Usted puede leer la Biblia y conocerla. Usted puede leer el mensaje de la hora, los folletos del hermano Branham, y citarlos y conocerlos. Pero puede pasar que usted no entienda el propósito de Dios. No comprenda a Dios. No comprenda qué es lo que Él quiere, hermano. No comprende la manera en que Dios hace las cosas. Él quiere tener un completo dominio sobre nosotros, una unidad basada en el amor. Porque muchos se resisten a unirse con Cristo porque quieren conservar su independencia de criterio y de pasos. Y eso no es unidad. Porque Dios lo puede
mandar a usted o a mí a hacer algo, y es porque Él quiere que lo hagamos. Pero nosotros estamos llamados a entender a Dios, a unirnos con Dios en amor. El hermano Branham, bajo inspiración, decía: Dios envió al apóstol Pablo a los gentiles a los cuales odiaba. Hermano, fíjense, cuando Pablo logró esa unidad con Dios, lo mandó a los gentiles a los cuales él odiaba, esos paganos, esos idólatras, esas personas pecadoras. Seguro Saulo de Tarso conocía a Pablo, conocía la Biblia desde Génesis hasta Malaquías, porque estaba en construcción el Nuevo Testamento. Conocía toda la Biblia conocida del Antiguo Testamento. Y él sabía que cuando los gentiles adoraban imágenes y sacrificaban a ídolos, estaban sacrificando a los demonios. La Escritura habla que cuando él fue a Grecia, su celo lo consumía al ver a los griegos entregados a la idolatría. ¿Y por qué? Porque él conocía la palabra. Él sabía que los griegos no estaban adorando a Dios. Pero una eso, con el sentir del Espíritu Santo, con el propósito de Dios, entonces será el celo de Dios. El celo de Dios obrando. ¿Y cómo obró en Pablo? Cuando vio ese letrero que decía el Dios no conocido, sintió la inspiración de Dios y comenzó a hablar de Cristo. Hermano, él no llegó diciendo: ustedes, miserables pecadores, se van a ir al infierno. No. Como una persona que tiene empatía y que sabe, el amor lo lleva a eso, porque el que ama tiene empatía. Que si yo fuera un gentil, que si yo fuera un griego y yo también estuviera adorando a Zeus, a Diana, yo quisiera que alguien me hablara a mí de la verdad. ¿Se dan cuenta? Él pudo haberlos condenado, paganos, miserables pecadores. Como decía un hermano, un precioso hermano, pero él tenía esa costumbre. Hay algunos que se van a ir al infierno, decía él. Era un buen hermano, pero tenía esa falla. Hay cosas que debe ser el Espíritu Santo quien lo guíe. ¿Y cómo obra Dios con la verdad? A través del vehículo del amor. Dios ignoró sus tiempos cuando ustedes no conocían. Dios les dio lucecitas a ustedes. Fíjense lo que el amor hace. Comienza a abrir el cuadro completo y comienza a discernir a Dios aún en las cosas que ellos no sabían. Porque cualquiera que pudiera decir, no, si era un idólatra era del diablo. Pero algunos de ellos, como no tenían la verdad, Dios les dio lucecitas para que vivieran honrada y rectamente. Revelaciones parciales de cómo era Dios, y cuando esas personas lo hacían, cumplían esa parte que les era confiada. Pero venía Pablo con toda la luz, y ese era el amor de Dios constriñendo. Hermano,
El amor de Dios llevó a Saulo a aquellas regiones. Él quería ir a Asia. Ahí están esos asiáticos que deben estar en esa idolatría. Son gente mala. Hay que ir allá. Pero el Espíritu le mostró en dónde estaban alando. Yo quiero. Le mostró a un hombre macedonio. Ven, ayúdanos. Había un clamor. Y él obedeció al Señor. ¿Se dan cuenta? El Espíritu hablando en profecía, en visión. Es por aquí, Saulo. Por aquí es donde te van a recibir. Y Saulo fue Pablo. Y las almas aceptaron la verdad. ¿Se dan cuenta? Pablo era guiado por el amor, por el Espíritu Santo, siempre a la voluntad de Dios. Él sentía esa carga de amor, pero él no actuaba por su cuenta. Él era un hombre guiado por el Espíritu. Había una unidad de Saulo, de Pablo con Dios. Pero el Pablo, antes de Cristo, el conocimiento de la palabra lo llevó a ser un hombre destructor, lleno de raíz de amargura, lleno de odio hacia los cristianos. Fíjense la diferencia. Usted no puede decir que Saulo o Pablo, como usted lo quiera llamar, era un hombre malvado, cruel, un mundano pecador. No, era un religioso, conocedor de la Biblia. Pero ¿qué pasa? El amor de Dios no guiaba sus pasos. No era un intercesor de Dios. Antes era un resistidor de Dios, porque perseguía las iglesias de Cristo. Fíjense lo que hace la palabra sin el Espíritu y alguien con la palabra con el Espíritu. Usted con la palabra se puede constituir en un enemigo de Dios. Usted con la palabra, usted puede llenarse de odio, de rencor. Con la palabra. Pero ¿cómo es eso, hermano? No hay unidad con Dios. Estamos hablando del perfecto intercesor. Debe sentir lo mismo que Cristo. Ese Saulo lleno de rencor, en el camino a Damasco, tuvo una experiencia con el amor de Dios. Saulo, me estabas persiguiendo a mí, al Dios que tú dices que amas. Eso para él debió haber sido algo que lo impactó profundamente. Y a partir de allí, él se preocupó en siempre hacer la voluntad de Dios. Con la palabra, basado en la palabra, guiado por el Espíritu, en la base del amor, de la obediencia a la palabra. ¿Se dan cuenta la unidad? Dios confió en Pablo. Donde Dios le dijera a Pablo, ve, Pablo iba. Y era un perfecto instrumento en las manos de Dios. Pero cuando leemos en el libro de Jonás, hubo un mandamiento: ve a Nínive y predica contra ella. Ahora, si usted lee más adelante, usted verá que Jonás sabía cómo era Dios. Escuche bien, Jonás sabía cómo era Dios, porque él le dijo a Dios: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
yo sabía que tú eres Dios clemente y misericordioso y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero si sabía eso, ¿por qué no obedeció al Señor? Había algo en su corazón que no era igual que Dios. ¿Y a qué lo llevó eso? A contrariar la voluntad de Dios. Hermano, esa es la verdad. El corazón de Jonás estaba lleno de odio hacia los de Nínive. Pero Dios permitió que eso quedara registrado en la Escritura para que viéramos lo que no se debe hacer y lo que hace un corazón que no está unido con Dios. Se iba a otra ciudad para no alejarse de Dios, para alejarse del propósito de Dios. Pero fíjense, nadie puede contrariar a Dios. Nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Así sea por las buenas o por las malas. Hermano, yo no quiero hacer que el Señor tenga misericordia de mí y de cada uno de nosotros. Yo no quiero hacer la voluntad de Dios por las malas. Porque si usted procura desobedecer a Dios, no solamente va a ser afectado usted, va a afectar a todos los que le rodean. ¿Sabía usted eso? Va a afectar a su familia, va a afectar a su iglesia, porque está resistiendo la voz de Dios, está resistiendo la voluntad de Dios. El amor de Dios, el propósito de Dios, el Espíritu de Dios no está fluyendo en usted. Usted está resistiendo a Dios. Y al hacer eso, usted puede obligar a Dios a hacerlo por las malas. Yo no deseo eso para usted, hermano. No me importa en qué iglesia se congregue usted, o hermana. Tampoco importa en qué iglesia se congregue usted. O amigo pecador que esté escuchando. Yo no quisiera que usted llegara a los pies de Cristo por la vía mala. No, sino que usted responda al llamado de amor con amor. Nosotros debemos responder al llamado de Dios con amor, basado en el amor, porque amamos a Cristo y queremos hacer lo que a Cristo le agrada. Comenzó una tempestad en el barco donde iba. Y los que estaban en ese barco ya no hallaban qué hacer. ¿Cómo hacemos para que la bendición de Dios vuelva a nosotros? Porque la incredulidad de Jonás creó una atmósfera, hermano. Fíjense, la incredulidad de Jonás creó una atmósfera. ¿Se dan cuenta? Lo que usted habla puede crear una atmósfera incorrecta en su hogar. Cuando ve situaciones en su hogar, con su familia, en su trabajo o en donde sea, examine las cosas que usted habla, examine las cosas que usted hace, examínelas. No haga el papel de Jonás, que al crear una atmósfera de incredulidad afectó a los demás. Hermano, la atmósfera de Jonás estaba hundiendo ese barco, produjo una tempestad. ¿Será que lo digo?
en el pueblo del Señor ha sido también así. Han habido situaciones en las iglesias del Señor, divisiones. Han habido actitudes contrarias a la palabra contra otros hermanos y otras iglesias. ¿Y qué ha creado eso? Una atmósfera de incredulidad que no solamente nos afectó a nosotros, sino a la nación. ¿Sabía usted eso? Por no darle el lugar de preeminencia al Señor en unidad, no pelear la unidad, no resistir al diablo, permitimos que surgieran ismos en las iglesias, unas aún del mismo mensaje, unas no le hablan a la otra, unos son enemigos de los otros. Nos convertimos en Jonases, creando una atmósfera espiritual que nos afecta y que afecta a la comunidad y a la nación. Fíjense, la Escritura declara la consecuencia de la desobediencia de Jonás. Creó una atmósfera que estaba a punto de hacer que ese barco zozobrara. Ahora, usted pudiera decir, mano, en mi casa hay muchos problemas, mucha incredulidad, mis hijos cada día están peor, mi esposo, mi esposa cada día están peor. No soporto. ¿Qué clase de atmósfera estás creando tú? ¿Te has parado en la brecha a interceder? ¿Has arreglado situaciones con tu familia? Porque en la medida en que profundices en la intercesión, Dios te va a empezar a mostrar. Tienes que arreglar esto. Arregla esto. Como le dijo el hermano Branham a aquel hombre, no soporto a esa mujer. El hermano Branham le dijo, compra una... hermano Branham, esa mujer tiene un demonio. Hermano Branham le dijo, compra un ramo de flores y una caja de bombones y dásela. Y allí descubrirás que el que tiene el demonio eres tú. Hermano, el Espíritu Santo, si somos sinceros en el altar, va a empezar a escudriñar nuestros corazones. Nos va a mostrar nuestras actitudes, incredulidad, malcriadez, mal carácter, soberbia. Perdóname, Señor, yo estaba haciendo el papel de Jonás. Yo quiero que tu espíritu se mueva. Como me comentaba un hermano hoy, su corazón está agradecido del Señor, porque ahora los vecinos, después que ese lugar era terrible, en parte culpa de ellos, de él y de su familia, por las cosas malas que hacían, ahora la comunidad los respeta y admira el carácter cristiano en ellos. Lograron una victoria, hermano, de intercesión. Eso es intercesión. Ahora en esta comunidad, en esta cuadra hay paz. Qué hermoso escuchar eso. ¿No le parece a usted eso? Porque la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Porque el que hizo la obra es Él. En la medida en que nos rindamos, esa antigua atmósfera de incredulidad se va y la atmósfera de fe comienza no solamente a influenciar nuestras vidas, comienza a abarcar nuestra familia, abarca la comunidad, abarca el Estado, abarca la nación. Cuando se van uniendo esos círculos
de fe, abarcan más y más y más y más. ¿Se dan cuenta por qué el Señor nos manda a la oración todos los días a las 3 de la tarde en intercesión? Para crear esa atmósfera, porque eso tiene que romperse. Lo voy a decir de esta manera. Tómelo como lo tiene que tomar. La iglesia del Señor es la culpable de la atmósfera de incredulidad, de las divisiones, de los problemas que han habido. Y nosotros tenemos que arreglarlo. Tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer nuestras fallas y errores. Tenemos que reconocer que nuestra obediencia no es como la de antes. Nuestra oración no es como la de antes. ¿Qué hizo Jonás? Yo soy el culpable. ¿Y cuál es la solución? Échenme a la mar. Échenme a la palabra, hermano. Que las ondas de la palabra vengan a mí y toda incredulidad se vaya. Yo reconozco mis errores, mis fallas, mis debilidades. Perdóname, Señor. No supe crear el ambiente en mi hogar, en mi trabajo, en mi iglesia. Yo quiero ser un ejemplo de fe para que otros sigan ese ejemplo. Perdona mis fallas y errores. ¿Usted hace eso? Usted, ministro, yo he predicado humanamente, he fomentado divisiones, separaciones en el pueblo del Señor. Le he enseñado a mi gente a que no le hablen a aquellos, a que no los visiten, a que no los traten. Y es más, hasta ni siquiera díganles Dios les bendiga. Hasta eso. Sí, esos espíritus de incredulidad han abarcado. La profecía tenía que cumplirse. La novia perdió el paso, pero la novia tiene que retomarlo. Échenme al agua. Es mi culpa. Que el Espíritu haga una obra en mí, que comience una limpieza. Y estando allí, Dios envió un gran pez. Y estando en la barriga de ese gran pez, aún así Dios estaba esperando por él. Hermano, él tenía que arreglarse. Hasta que él no dijo, yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. Y la salvación pertenece a Jehová. El Señor hace como Él quiere. Él perdona, Él salva. Voy a cumplir lo que te prometí, Señor. Yo prometí cuando acepté al Señor que me iba a rendir en cuerpo, alma y espíritu. Perdóname, Señor, por mis debilidades, por mis flaquezas, por mis torpezas. Cómo he limitado que tu espíritu se mueva en mí. Pagaré lo que prometí. Cuando me arrepentí en aquel día, hace años, en el altar, con lágrimas, que te iba a vivir para ti y que iba a obedecer toda la palabra. Lo voy a pagar. Y allí mandó a Jehová al gran pez. Ahora sí, ya está listo. Vomítalo. Y cumplió lo que él le había prometido. Pero aún así, todavía faltaba la unidad. Porque usted pudiera hacer la voluntad de Dios, pero lo hace en base al amor.
Allí es donde va a tener efectividad su obra. Hermano, cuando predicó la palabra, la gente de Nínive se arrepintió de todo corazón. Y en vez de ser un motivo de gozo, de alegría, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó porque un pecador se arrepintió, porque una ciudad se arrepintió. Los odiaba. ¿Cómo puede usted servirle al Señor con esa raíz de amargura en su corazón? ¿Cómo puede ir al altar con esa raíz de amargura en su corazón? ¿Cómo puede predicar del amor de Cristo cuando su corazón está lleno de soberbia y de rencor? Dios no puede unirse a usted. Sírvale en unidad. Que no sea como dice la Escritura, mi ministerio he cumplido. Eso no es unidad. Hágalo por amor. Y allí fue donde él se quejó. Y el Señor tuvo que, ya esta es una lección de unidad para Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tú crees que al crear esa atmósfera de incredulidad, a mí me agrada eso? Te dice el Señor a ti, así como se lo dijo a Jonás, y me lo dice a mí. Haces bien en tener esa raíz de amargura. No sabes que me limitas, hermano. Y así sería el rencor de Jonás, que se fue, salió de la ciudad y se sentó debajo de una choza para ver la ciudad, para ver qué sería la ciudad. Esos pecadores. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal, hermano. Qué tremendo. Dios es bueno con nosotros, aun siendo nosotros malos. ¿Acaso no podemos discernir la gran misericordia de Dios? Que aún nosotros portándonos mal, Dios es bueno. ¿Acaso usted, quien me escucha en esta hora, no puede entender eso? ¿O es que no está interesado en unirse a Dios? Y Jonás se alegró por la calabacera. Se alegró por la bendición que estaba recibiendo. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana siguiente, la cual hirió la calabacera y secóse. Y vino un viento, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayábase. Y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. El hombre era terrible. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. ¿Por qué no eres como yo, Jonás? ¿Por qué te compadeces de una calabacera, pero no te compadeces de tu hermano? ¿Por qué no intercedes por él? Cuando lo veas en dificultades, ¿por qué no intercedes por él? Cuando en tu corazón
sientes algo contra tu hermano, ¿por qué no vas al altar y le dices al Señor, Señor, yo no quiero tener esta raíz de amargura, como dice Palabras para la Novia? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no buscamos la unidad con Dios? Esas son señales. ¿Por qué no buscamos la unidad con Dios? ¿Por qué no creamos la atmósfera de fe para que Dios se mueva? Examinémonos. Porque para Dios usarnos como intercesores perfectos, tenemos que sentir lo mismo que Dios. Nosotros nunca vamos a ser más rectos que Dios. Nosotros nunca vamos a ser más justos que Dios. Nosotros tenemos que ser como Dios. Hermano, tenemos que tener la misma visión de Cristo. Un Dios perdonador, un Dios que intercede, un Dios que ama, un Dios que cuando ve lo malo, Señor, ayuda a mi hermano, redargúyelo, haz que él se arrepienta, que ella se arrepienta. No cruces la calle. Pídele al Señor que limpie esos canales del corazón para que Él pueda obrar en tu vida y Él pueda hacer su voluntad, para que Él pueda su sentimiento, su visión, la pueda transmitir en nosotros y seamos perfectos en una perfecta unidad. ¿Estaremos dispuestos a ser esa clase de intercesores? Si usted y yo decidimos ser así, la bendición que va a fluir va a ser tan grande que lamentaremos no haber hecho eso antes. Porque en la unidad está el servicio perfecto en el amor. La unidad se logrará en esa base. Pidámosle al Señor que nos perdone si hemos sido como Jonás, soberbios, altivos, llenos de raíz de amargura, creando una atmósfera de incredulidad. Que ahora podamos crear la atmósfera de fe para que nuestras familias, nuestra comunidad, nuestro país, nuestras iglesias pueda cambiar la atmósfera y el Espíritu pueda hacer lo mismo que hizo en Nínive: perdonar, salvar, rescatar, quitar la condenación de una ciudad, de una persona, de una familia. Que el Señor nos perdone si nuestras actitudes o nuestros comportamientos han limitado al Espíritu de Dios. ¿Sería usted capaz de orar conmigo en esta hora para pedirle perdón al Señor? Bondadoso Padre Celestial, Señor, cuánto hemos fallado nosotros en nuestras visiones humanas. A veces mezclamos nuestros sentimientos humanos, nuestros pensamientos humanos y tantos complejos y tantas ideas, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos buscado en sinceridad la unidad en compañerismo contigo. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, si, Padre amado, cuántas veces tú has querido revelarnos tu voluntad y tu amor y nosotros egoístamente te hemos echado a un lado. Perdónanos, Señor, que en cuerpo, alma y espíritu tú puedas obrar en nuestras vidas y puedas limpiar nuestro ser, y que todo sentimiento y todo pensamiento y toda soberbia y toda raíz de amargura sea quitado de nosotros, para que tú puedas obrar en amor en nuestras vidas y no ser instrumentos de confusión, ni de división, ni de pecado.
ayúdanos en esta hora. Perdona a tu pueblo en esta hora, perdóname a mí, perdónanos a todos, Señor. Ayúdanos a que podamos ser intercesores perfectos, basados en la guianza del Espíritu Santo en amor. Que el nombre de Jesús sea ensalzado en nuestras vidas y que, Señor, tu gloria pueda ser manifestada. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de intercesión. Cada predicación es Dios parándose en la brecha y a través de sus instrumentos nos dice la verdad en amor. Recibámoslo con nuestros corazones arrepentidos y sensibles a la voz del Espíritu Santo. Todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, también hora de Venezuela. Les invitamos a que se unan con nosotros en ese clamor por ese avivamiento, para que esos corazones endurecidos por el pecado sean ablandados, para que lo que Dios sembró en esa tierra brote y no la frialdad. Cuando algo es frío, ¿cómo hay que darle ese hielo para romperlo? Pero cuando Dios envía esa agua fresca, ese hielo se derrite. Por eso es que cuando después del invierno viene la primavera, cuando usted ve en los lugares donde cae nieve, esos lugares fríos, no crece ni una matica. Pero cuando viene la primavera, esa nieve se derrite y se convierte en agua, hermano, y riega la tierra y brotan flores, plantas y se renueva la vida. ¿Cuántos necesitarán que ese hielo se derrita? Porque la frialdad de muchos ha limitado su amor, y que el Espíritu envíe su calorcito, el calor del Espíritu Santo para derretir ese hielo, y que esa tierra se ablande y empiecen a surgir esas semillas, esos dones, esas virtudes de Dios broten de esos corazones. Para eso el avivamiento, únase con nosotros. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra por medio de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, la palabra predicada que le va a ayudar a usted si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, no le va a ayudar, no le va a servir. Pero si usted quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor le hablará a usted y nos hablará a todos, porque es un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios. Todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, el verdadero servicio se basa en la unidad, en el amor. La unidad de Dios con su iglesia basado en el amor. Tenemos que tener la misma visión que nuestro Señor Jesucristo. El mismo sentir, el mismo objetivo. No se siente así. Es la hora de hacer los ajustes. Es la hora del arrepentimiento. Es la hora de arreglarnos con Dios. Es la hora de hacer la voluntad de Dios en amor. Dios ha revelado su voluntad. ¿Se sumará usted a esa voluntad de Dios? Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida.
Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.